Y a continuación se le concede el uso de la palabra al senador Fernando Mayans Canaval, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar sus reservas al artículo 3º en su fracción 9ª y en su párrafo 6º, y para proponer la adición de un último párrafo a ese artículo del proyecto de decreto. En el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, señor senador. Compañeras y compañeros senadores, solicito su atención del Pleno. Esta adición es algo noble para un inicio de esta reforma, le dé sustento y espero que la apoyen. Repito, es algo noble que tenemos que evaluar y si le prestan atención la van a entender, algo muy sencillo. Que se debe garantizar desde nuestra ley fundamental el cumplimiento y ejercicio pleno de las atribuciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya función primordial será la de evaluar la calidad, el desempeño y el resultado del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. He solicitado la reserva de la fracción 9ª del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contenido en el dictamen. Lo anterior, para el efecto de proponer la inclusión en el párrafo 6º de dicha fracción 9ª del artículo 3º como principio que regirán la actuación del instituto referido. La legalidad, profesionalismo, ética y rendición de cuentas, así como también para proponer la adición de un párrafo 8º a dicha fracción 9ª, a efecto de establecer la obligación de ese instituto para enviar anualmente al Congreso de la Unión un informe sobre sus actividades para quedar como sigue. Recordemos que, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otras rinden cuentas y al Congreso de la Unión manejan recursos. Estamos hablando de que podría estar alrededor de los 700, 800 mil millones de pesos. Artículo 3º, fracción 1ª, la 8ª y fracción 9ª, párrafo 6º. La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del instituto, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de legalidad, profesionalismo, independencia, ética. Esa palabra no afecta en nada al dictamen. Y rendición de cuentas, que tanto hemos luchado los legisladores mexicanos y el pueblo de México para que esto se dé. Creo que también no afecta en nada la objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. Párrafo 8º. El Instituto enviará al Congreso de la Unión un informe anual de sus actividades. Es cuanto, señor presidente. Ojalá y nos apoyen con esta adición noble. Gracias, señor senador Fernando Mayans Canaval.